después y les voy a mandar el link al correo de inscripción. Entonces, hoy día vamos a tocar en el segundo webinar de Cultura Ágil, por qué Scrum no funciona en nuestra organización. Recuerden que en el webinar anterior, los que estuvieron participando, hablamos de por qué habían culturas organizacionales donde era mucho más difícil implementar Scrum y era mucho más fácil entonces empezar con otro marco de trabajo, otra técnica. Ahí estábamos recomendando nosotros empezar por Kanban y después empezar a usar Scrum en la medida de lo posible y si fuera necesario. Pero como estamos viendo normalmente y en muchas implementaciones y todos los alumnos que nos cuentan su experiencia en los cursos, cuesta mucho hacer Scrum. Muchos piensan que es posible hacerlo al 100% y sabemos que en la práctica es muy, muy difícil, casi imposible. La guía de Scrum es un mundo ideal que te pide muchas cosas que son difíciles de cambiar todavía en el ámbito de nuestro trabajo, de nuestras empresas. Podemos identificar varias razones por qué Scrum no funciona en la organización. Aquí vamos a nombrar algunas de ellas. Y por supuesto que después vamos a dejar un espacio ahí para las preguntas. A lo mejor muchas de estas ustedes las van a identificar en su accionar, si ya están haciendo de Scrum Master o están participando en algún proyecto con alguna práctica ágil. Primero, las altas expectativas. ¿Okay? Esto ya está siendo una especie de moda. El que no está subido a la agilidad o el que no está haciendo Scrum está como atrasado, ¿cierto? Está en una situación de desventaja porque la mayoría de la gente, ¿cierto? O la mayoría ya en el ámbito tecnológico sobre todo dice que la agilidad trae muchos beneficios, pero se nos olvida contar el cuento completo. ¿Okay? O sea, practicar agilidad o empezar a incorporar prácticas ágiles, ¿cierto? No necesariamente tiene que ver con comenzar con Scrum, ¿ok? Ahora, ¿por qué usamos Scrum? Porque es el marco de trabajo que en estos momentos tiene la mayor preferencia prácticamente en todo el mundo. Entonces, por eso ya ahí puse, todos lo están usando y por qué yo no, ¿cierto? Entonces, eso ya se empieza a conversar y lo que normalmente se dice es que, mira, haciendo Scrum o ya incorporando la agilidad, tú vas a tener resultados rápidamente. Dicen que en 2 semanas prácticamente tú vas a tener resultados, vas a ver cosas funcionando, porque eso es lo que te dicen que pasa, ¿ok? Prometemos resultados rápidos y por supuesto que eso está alejado de la realidad. Como aparece ahí en esta curva, ¿cierto? Hay una expectativa demasiado alta, sobredimensionada de los resultados inmediatos cuando yo voy a aplicar este marco de trabajo sin, ¿cierto?, la preparación previa. Recordemos que necesitas capacitar a las personas, necesitas ir cambiando la forma de trabajo, como vimos en el webinar anterior, va a depender al final de las personas, por lo tanto va a ser un tema cultural de cómo tú vas a ir logrando resultados. Y ser un marco de trabajo te deja un montón de espacio en libertad para que tú apliques ciertas técnicas. Entonces, en la guía de Scrum no está definido cómo tú tienes que estimar las historias, no está definido ni siquiera cómo las tienes que escribir. Entonces, todas esas cosas sí se ponen como frases cortas. La historia de usuario tiene que ser breve, tú tienes que estimar el esfuerzo, tienes que hacer un montón de cosas, pero no te dice realmente cómo lo tienes que hacer. Entonces, esa alta expectativa de que es llegar y funcionar es falsa. Uno tiene que transparentar que cuando va a empezar con la agilidad en la empresa y sobre todo con Scrum, acuérdense, para los que ya han estudiado o están certificados en alguno de los roles de Scrum, acuérdense que es fácil de entender, ¿cierto? Pero es muy difícil de implementar por toda la dificultad que tenemos para
poder aplicar todo lo que el marco dice, sobre todo porque nosotros tenemos que ir cambiando nuestra forma de trabajar. Entonces, hay una alta expectativa que tiene que ser transparentada hacia la gerencia, ¿cierto? Hacia la plana mayor de la empresa, diciendo, mira, al principio hay un periodo de ajuste, ¿ok? Porque va a ocurrir este abismo de la desilusión, como aparece ahí, que prácticamente se da en todas las implementaciones donde las cosas no funcionan, no te van a funcionar los primeros sprints y no vas a mostrar cosas funcionando en los primeros sprints. Por lo tanto, necesitas este periodo de ajuste. Entonces, yo les digo, transparente en esto. Por supuesto, hay beneficios en los costos, en los tiempos de desarrollo, hay beneficios en el clima laboral, en un montón de situaciones, porque la agilidad trae consigo, ¿cierto?, una mejor forma de trabajar, pero al principio esto cuesta, ¿ok? Y eso es algo que, como yo les digo, hay que transparentar. Segundo punto, les repito a los que están entrando, que las consultas las pueden ir haciendo a través del chat para después irlas respondiendo. Gracias. Lo siguiente, la siguiente dificultad de por qué Scrum es tan difícil o por qué no te resulta implementarlo en tu organización, porque necesitas un equipo y necesitas roles diferentes. ¿Ok? ¿Qué pasa con mi cargo? O sea, aquí no hay una equivalencia para poder ir haciendo los ajustes desde un marco tradicional o una metodología tradicional en cascada, como se le llama ahora, hacia una metodología como Scrum, perdón, un marco de trabajo u otros tipos de marcos en la agilidad. Entonces, la figura del jefe de proyecto no engancha con Scrum. El Scrum Master no es el jefe de proyecto. Y ya los que conocen un poco más de Scrum saben que en Scrum no hay jefaturas, no hay jerarquías. Por lo tanto, ya esa es una dificultad bastante grande. Las personas se sienten pasadas a llevar muchas. ¿Por qué? Porque han estado acostumbrados, ¿cierto?, a tener un cargo de jefatura, a tener personas a cargo, a gestionar, ¿cierto? Y esto ahora se hace de otra manera porque te pide que tú tengas personas que se autogestionen, ¿ok? Y esa falta de jerarquía igual te pega en tu trabajo diario. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen más experiencia en la empresa, que tienen más años de trabajo, que tienen inherentemente, ¿cierto?, algún tipo de rol, a veces no declarado, ¿cierto? Una persona con mucha experiencia pasa a ser prácticamente un líder técnico sin a lo mejor que tenga ese cargo, solo por la experiencia que tiene, los años que tiene en la empresa, ¿ok? Entonces tú lo pones a trabajar en un equipo Scrum donde no hay nadie con un mayor rango que otro. Entonces la jerarquía sale igual. Hay diferencias incluso hasta en los sueldos. Y eso es algo que no puedes cambiar trabajando de esta manera. O sea, esas situaciones se te van a dar igual. Por lo tanto, las personas igual se sienten diferentes. Lo mismo que dentro del equipo de desarrollo, nosotros sabemos que no hay subroles entre el equipo de desarrollo. Pero en la práctica, para que esto funcione, tú tienes que tener especialistas en determinadas áreas del desarrollo, tienes que tener personas que sean de QA para que prueben y se aseguren de que tu producto funcione, ¿cierto? Por lo tanto, esto del mundo ideal que yo les decía al principio de la guía de Scrum, se empieza a contrastar fuertemente con la realidad. Entonces, las personas se sienten ahí descolocadas. Entonces, una vez más, el consejo, ¿cierto?, es a transparentar, si vamos a estar cambiándole cargos a las personas, por favor, analicen bien, sobre todo con los cargos de Product Owner y Scrum Master, quién tiene las competencias adecuadas para esos roles. No es llegar y cambiar, ¿ok? No es decir, mira, ahora todos los jefes de proyecto van a ser Scrum Master, porque eso no les va a resultar. El Scrum Master, ustedes saben que es una persona que debe tener
y desarrollar habilidades blandas. Entonces, no todos los jefes de proyecto lo tienen. ¿Ok? Y lo otro es que le estás cambiando el cargo y le estás cambiando las condiciones del contrato a las personas, entonces tienes que ver todas las aristas para poder hacer que esto funcione de verdad y no te provoque impedimentos o bloqueos, ¿cierto?, a nivel del trabajo en equipo. Uno a veces habla solamente de los impedimentos técnicos, los riesgos en el proyecto, pero esto se empieza a transformar, ¿cierto?, en un ambiente desagradable de trabajo, donde igual, ¿cierto?, las jerarquías y las experiencias empiezan a pesar. Me preguntan ahí cómo vinculan la evaluación de desempeño tradicional de recursos humanos con alguien que se le exige autoorganización. Es algo que tú tienes que empezar a ir desarrollando, porque cada persona cuando tú la contratas tiene, ¿cierto?, un rol que desempeñar y tiene funciones que desempeñar. Ahí puedes ver de qué manera esa persona es capaz de realizar en forma o en qué porcentaje va cumpliendo en forma autónoma todas esas cosas que se le requieren de su cargo. Y por supuesto, en un equipo Scrum nosotros sabemos perfectamente lo que tiene que hacer cada rol. ¿Ok? Por lo tanto, de hecho en la guía Scrum prácticamente están definidas las descripciones de cargo. Cuáles son las características que deben cumplir cada persona que asume cada uno de los roles. ¿Ok? Y con eso podemos hacer, ¿cierto?, un match ahí con recursos humanos para poder mejorar cómo se hace esta evaluación normal de desempeño, ajustándola ya a los nuevos cargos, los nuevos roles. Y lo otro que te provoca problemas en la formación del equipo es la práctica de valores. ¿Okay? Aquí, yo lo repito siempre en los cursos y en las charlas que doy, el éxito del Scrum es que tú tengas un buen equipo de trabajo. Si no tienes un buen equipo de trabajo, esta cosa no funciona. Y un equipo de trabajo funcionando como equipo. Acuérdense que esto del Scrum, ¿cierto? Viene de una visión, ¿cierto? De una asociación con el deporte del rugby, donde esa palabra Scrum, ¿cierto? Es una formación de un equipo de cómo ellos, ¿cierto? En su formación son capaces de empujar y ganarle al otro equipo. No gana el equipo más fuerte, sino el que está mejor formado, el que logra afiatarse mejor. Por lo tanto, nuestra cultura de competencia a la que estamos acostumbrados tiene que ir evolucionando hacia una cultura de colaboración. La autoorganización también te exige ciertas personas que estén constantemente colaborando. Acuérdense que los valores de Scrum son el compromiso, porque aquí nosotros nos ponemos una meta, la apertura para poder, ¿cierto?, estar eh, pendiente y aceptar los cambios que se vienen, el coraje que te da esa valentía para tú poder decir las cosas, el foco para cumplir ese compromiso y no estar haciendo otras cosas, y por supuesto el respeto en cómo funciona todo el equipo de trabajo e ir aceptando las diferencias que son básicas en nuestra forma de ser de cada uno. Por lo tanto, esas exigencias necesitan, ¿cierto?, un cambio de mentalidad. ¿Eh? También la forma en que se trabaja en Scrum a través del empirismo, lo vamos a ver en los puntos más adelante, necesita también que tú estés dispuesto a fallar. Y también nosotros vivimos en una cultura que castiga el fracaso. ¿Ok? Entonces, es una cultura de competencia, una cultura que castiga el fracaso, una cultura, ¿cierto?, que por supuesto que va en contra de nuevamente lo que dice Scrum. Y esa es otra de las dificultades por las que no te funciona bien o tu equipo o no puedes lograr resultados como tú los quieres al principio. Esto, yo les decía en la lámina anterior, requiere un periodo de ajuste porque los equipos se tienen que ir conociendo. Acuérdense que cuando nosotros formamos equipos,
al principio hay una etapa de conflicto que es sana para que el equipo se pueda ir afiatando. También en esta lámina lo podemos ver en relación al trabajo de equipo. Les sugiero y les recomiendo, ¿cierto?, que vean o busquen las 5 disfunciones de un equipo de trabajo. Y una de esas disfunciones, ¿cierto?, es la falta ahí de compromiso, de colaboración, de apertura, que tienen que ver con los valores, ¿ok? Cómo el equipo se compromete y cómo trabaja. Otra falla, ¿cierto? Algo que te provoca que no te funcione Scrum es la falta de transparencia. Ahora, esto está escrito hasta en la guía de Scrum. La falta de transparencia provoca que tú tomes malas decisiones, ¿ok? ¿Por qué? Cuando no tienes la información completa, cuando las políticas de la empresa, ¿cierto?, no son abiertas. Y normalmente están acostumbrados a trabajar a puertas cerradas, a no compartir la información, a no dar toda la información de los proyectos. Entonces, eso va contra uno de los pilares básicos de Scrum, que es la transparencia. Aquí es importantísimo, ¿cierto?, que cada miembro del equipo tenga la visión del producto. La visión del producto tiene que ver con por qué yo estoy haciendo este proyecto, a quién estoy beneficiando. No solamente estoy codificando algo, estoy haciendo alguna función, me estoy conectando a algún servicio, sino que estoy construyendo algo porque va a beneficiar a alguien. Y aquí el encargado de explicar y, por supuesto, difundir la visión del producto es el dueño del producto, el product owner. Permiso. Acuérdense que hay un ejemplo bastante antiguo que se le dice a ciertas personas que están construyendo, ¿cierto?, en una obra de construcción y le están preguntando, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, yo estoy pegando ladrillos en esta muralla, porque eso fue lo que le pidieron hacer. En cambio, a la persona que está al lado y está haciendo lo mismo, le hacen la misma pregunta y él dice, yo estoy construyendo una catedral. Ahí se explica claramente esto de la visión del producto. O sea, para alguien solamente puede estar codificando algo, llamando un servicio, conectándose a una entidad externa, pero para otro, ¿cierto? Puede ser que está construyendo un servicio que va a permitir que las personas, ¿cierto?, se vean beneficiadas para poder, ¿cierto?, tener más tiempo libre, no tener que ir físicamente a hacer algún trámite, etc. Entonces, de esa manera, las personas construyen cosas mejores, se preocupan de que tengan menos errores también. Y ahí está el punto siguiente que tiene que ver con qué es lo que nosotros consideramos cuando algo está terminado, esta definición de terminado. ¿Ah? Una mala definición de terminado o un acuerdo incompleto empieza a provocar, ¿cierto?, fallos recurrentes en las cosas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no ajustamos bien las cosas, no terminamos bien un producto, al final de un sprint no logramos tener algo funcionando, algo que mostrar a nuestros stakeholders, a nuestros clientes, y por supuesto esta falta de apertura y honestidad para declararlo. Muchas veces nosotros dejamos pasar situaciones en que decimos, sí, mira, está terminado, pero sabemos que no está bien probado, a veces por presión de las jefaturas, y ahí aparece el tema de la jerarquía, ¿cierto? Y esto de no dejar que seamos autoorganizados, presión, ¿cierto?, del negocio, y finalmente todas esas cosas nos rebotan y se produce esta deuda técnica que finalmente nos va a terminar en sprint que solo estemos corrigiendo errores y no estemos agregándole valor a los productos.
¿ok? Entonces, esta falta de transparencia, esta falta de información incompleta, la falta de visión va contaminando, ¿cierto? Esta motivación que el equipo pueda tener para hacer cosas mejores, bien hechas. No entregar un incremento. No sé si a ustedes, los que ya están haciendo Scrum, le está pasando, pero se está viendo con mayor regularidad que se está, no se está cumpliendo los principios básicos de la agilidad cuando tú no entregas algo que está funcionando al final de un sprint. Solo entregas un avance, pero en realidad no estás entregando algo que se pueda pasar a producción. ¿Qué está pasando? ¿Okay? Nos ponemos mucha carga de trabajo, no estamos planificando bien, ¿cierto? No estamos priorizando bien lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí hay un punto interesante que es el tamaño de los sprints. ¿Por qué tienen que ser de 2 semanas los sprints si en ninguna parte lo dice de la guía Scrum? Dice que son de 1 a 4 semanas. ¿Por qué la empresa te obliga a que sean de 2 semanas, así como para estandarizar? Tú tienes que definir tus sprints de acuerdo al tamaño de tu proyecto. ¿Por qué? Porque el objetivo, y lo dice el primer principio de la agilidad, tienes que entregar lo que el cliente quiere más en el menor tiempo posible. De hecho, los primeros principios de la agilidad están enfocados a eso, a de cómo tú eres capaz de entregarle al cliente algo funcionando. Pero si defines sprint de 2 semanas, cuando tienes proyectos muy grandes con muchas cosas que hacer, no vas a entregar algo funcionando. No vas a entregar algo que se pueda pasar a producción. Entonces, no es una obligación. Entonces, las empresas tienen que ir viendo esto. ¿Por qué? Porque se está transformando en un vicio de no entregar un resultado. Se empieza, por supuesto, a acumular la deuda técnica, no definimos bien los niveles de prueba, ¿cierto? Empezamos rápidamente porque estamos presionados porque en 2 semanas tenemos que mostrar algo y no somos capaces. A veces es más fácil que definas un sprint de un mes y así alcanzas a hacer todo. Ok, pero lo que yo he visto, ¿cierto? En un montón de empresas es que se tiende a estandarizar. Mira, todos tienen que ocupar sprint de 2 semanas, porque esa es la definición. Todos tienen que ocupar la misma técnica de estimación, o sea, todos vamos a ocupar puntos de historia. Y hay equipos de trabajo que son de gente mayor, ¿cierto? Que tiene ya bastantes años en la empresa, no están ni ahí con los puntos de historia. Ellos están acostumbrados a evaluar en horas de trabajo y les resulta más encima, son mucho más productivos. En la guía de Scrum no está escrito que tú lo tengas que hacer de esa manera. Solamente te dice, ¿cierto?, que tú tienes que estimar, no te dice cómo hacerlo. Hay muchas técnicas de estimación. ¿Okay? Entonces, esto de estandarizar empieza a provocar daños. Solo por hacer bien la técnica, te empiezas a alejar del principio subyacente que existe en la agilidad, que tú tienes que entregar algo funcionando. Entonces se empieza a transformar en un proyecto en cascada, donde tú cada 2 semanas entregas avances, pero no entregas un producto terminado. Entonces no estás haciendo ni Scrum, no estás haciendo agilidad. Evalúa en qué te está pasando, ¿cierto? Si estás ahí identificándote con estos puntos. ¿Mm? Lo otro que pasa también es estos procesos que van asociados a los pasos a producción. Claro, yo puedo terminar algo que está aprobado, está funcionando, se lo muestro a mi cliente, estamos todos bien, pero de ahí a que pase a producción, ¿cierto? A veces ese periodo es mayor que las 2 semanas que yo me demoré en hacer algo, ¿cierto? Con nuevas funcionalidades, un nuevo incremento.
Entonces, revisemos también qué está pasando a ese nivel. Entonces se empieza a generar un embudo. Cada 2 semanas o cada 3 semanas mi equipo está mostrando una productividad bastante buena, está generando ciertos incrementos, pero esos se están deteniendo en un embudo donde se piden pruebas excesivas, donde el proceso es súper lento, donde se compite, ¿cierto?, con los ambientes de prueba, ambientes preproductivos solamente para pasar a producción. Entonces la agilidad no está solamente en el área de desarrollo. Se necesita llevar la agilidad hacia las áreas operativas. Y ahí viene a salvarnos, ¿cierto?, este concepto nuevo que se está ahora implementando en muchas partes, que es el DevOps, ¿cierto?, que es llevar la agilidad hacia las áreas productivas de tecnología. Es utilizar, ¿cierto?, una serie de herramientas y conceptos, y también es un cambio cultural, para poder acelerar los pasos a producción. Automatizar pruebas, automatizar ambientes de diferentes tipos de ambientes, ¿cierto? Automatizar los pasos a producción, etc. Estar terminando o aplanando la estructura de silos que normalmente hay en la gerencia, ¿cierto?, productiva, ¿cierto?, donde está el área de ingeniería, base de datos, arquitectura, ¿cierto?, todos como entes separados. Entonces, DevOps provoca también un cambio ahí cultural al hacer que todo esto funcione en equipo y por supuesto con el uso de bastantes herramientas de automatización. Entonces, de esa manera tú puedes empezar a liberar este embudo y empezar también a mostrarle a la gente de desarrollo, a los equipos Scrum, que el proceso es bastante fluido. El refinamiento. ¿Hacer o no hacer refinamiento? ¿Qué creen ustedes? El refinamiento se tiene que hacer. Lo que pasa es que en Scrum no es una reunión formal. Lo único que te dice la guía de Scrum es que el tiempo que tú uses del equipo de desarrollo no tiene que ser más que el 10% de lo que te dura el sprint. ¿Cuánto tiempo es realmente? También lo relacionamos con los puntos anteriores del tamaño del sprint. Recuerden que el sprint no es solamente codificación. Muchas personas hacen la reunión, esta reunión de planificación, y dicen, ahora vamos a comenzar el sprint. Eso es falso. Cuando tú empezaste la reunión de planificación, ahí empezaste el sprint. O sea, si tú empiezas un día lunes tu sprint, a las 9 de la mañana del día lunes, ahí estás tú empezando el sprint, cuando entras a la reunión. Y si ustedes sacan cuánto tiempo invierten en todas las reuniones de Scrum, es como un día y medio más o menos. Por lo tanto, si ustedes definen sprint de 2 semanas, no son 90 horas de trabajo, horas legales, ¿cierto? No son 90 horas de codificar. Ya tienen que descontarle prácticamente un día y medio que se lo van a gastar en puras reuniones. Después, acuérdense que el sprint es un mini proyecto cascada que está en un periodo más corto de tiempo, es una iteración. Por lo tanto, sigue habiendo análisis o diseño que queda pendiente del tema de las historias. Hay codificación, pero también hay pruebas. Entonces, ustedes tienen que considerar todos esas holguras de tiempo para poder hacer todo lo que corresponde y probar bien. Y también tienen que dejar una holgura por si viene algún error que se dio en producción. Entonces ustedes también tienen que resolverlo porque si se da algo en producción y ustedes están sacando una nueva versión, esa nueva versión ya tiene que ser corregida. Por lo tanto, tienes que considerar todos estos tiempos de holgura. Entonces, el tiempo de desarrollo como codificación, lo que uno piensa normalmente, son menos horas.
Entonces tus reuniones tienen que ser efectivas, tus requerimientos tienen que ser claros, por eso que el refinamiento es tan importante. Aquí, como en cualquier requerimiento, tú tienes que hacerlo de la mejor manera y ser lo más claro e incorporar, como dice en la guía de Scrum, el detalle suficiente. O sea, si hay que incorporar más información, incorpórala. Si el equipo de desarrollo te pide más detalle, dales más detalle. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que te entiendan. Es lo mismo, y esto yo lo digo también en los cursos, ¿cierto? Es lo mismo que cuando tú estás haciendo una remodelación en tu casa, contratas a alguien, algún maestro, ¿cierto? Y les dice lo que quieres hacer, tienes que darle todo el detalle que esa persona requiera, según la experiencia que tenga. Porque si no te va a hacer cualquier cosa. Y si no estás ahí todos los días viendo cómo él está trabajando, al final te va a hacer algo que tú no querías. Acá es lo mismo, por eso nos reunimos en forma diaria para ver qué se está haciendo y que no se produzcan desviaciones. Por eso que estamos probando bien, por eso que estamos especificando de la mejor manera. Acá es exactamente lo mismo. Y es un proyecto en cascada, un proyecto ágil, funciona de la misma manera. Si tú no eres capaz de hacer buenos requerimientos, entonces vas a fallar. Entonces, ¿qué ventaja tiene la agilidad? Me preguntan. Como es menos tiempo de desarrollo, entonces yo veo en poco tiempo si esto resultó o no resultó, empirismo. Pero para eso, ¿cierto? Perdón, voy haciendo las correcciones y evitando las desviaciones que se puedan ir dando en el proyecto. Pero para eso tengo que tener buenas historias, buenos requerimientos. Por lo tanto, el refinamiento es súper, súper importante. ¿Ok? Es una actividad que tiene que estar haciendo el Product Owner constantemente. El Product Owner no se aleja mientras el equipo de desarrollo está construyendo el incremento. Él está preparando el trabajo para el siguiente sprint. Por eso que el Product Owner tiene que estar dedicado al 100%, igual como el resto del equipo. ¿Qué pasa en la realidad? Lo llaman a hacer otras cosas, o tiene que hacer otras cosas. Entonces, el proyecto no es al 100%, como te contaron al principio, pero te exigen resultados como que si fueran al 100%. ¿En qué momento hago el requerimiento? Tienes que hacerlo, el refinamiento. Tienes que hacerlo antes de la siguiente reunión de planificación. Tienes que encontrar ahí con el equipo el momento en hacerlo. ¿Tengo toda la información? Entonces tú como Product Owner encárgate de si tienes toda la información, consulta al equipo de desarrollo antes de hacer la reunión y así recopilas lo que se necesita. ¿Okay? Hacer el refinamiento dentro de la reunión de planificación es una mala práctica. Conduce a errores. ¿Okay? Y aumentar, por supuesto, la deuda técnica. ¿Tiene que participar todo el grupo? No necesariamente. ¿Okay? Depende de las personas que estén o que tengan mayor capacidad, ¿cierto?, en poder entender esas historias y poder ayudarte a ti como Product Owner para poder hacer una mejor especificación. Entonces, a lo mejor no necesitas que esté todo el equipo, porque la reunión de planificación sí, ahí va a estar todo el equipo para entender el requisito y todo. ¿Okay? Pero a lo mejor en el refinamiento no es necesario, así no gastas el tiempo de las personas que están codificando. Número 6, no tener una meta. ¿Okay? Aquí es principal que exista y se declare la meta del sprint. Recordemos que la meta del sprint es el trabajo que el equipo de desarrollo es capaz de hacer en el tiempo que dura el sprint, pero también tiene que ser expresada, ¿cierto?, en una frase, en algo que se diga, mira, en este sprint nosotros queremos lograr esto. Este conjunto de funcionalidades, ¿cierto?, va a lograr que la aplicación, el producto, lo que estén haciendo, cumpla tales y tales funciones y requerimientos. ¿Ok? Y eso aumenta el compromiso. Tener una meta hace que el equipo se comprometa. Y aquí vuelve la visión del producto. Si conocemos bien lo que estamos haciendo, eso nos va a ayudar
a que nuestro compromiso sea mayor y no nos pongamos a trabajar en otras cosas. ¿Ok? ¿Dónde no hacer Scrum? Porque, como veíamos en el punto 1, hacer Scrum es como una moda, ¿cierto? Entonces ahora todos queremos hacer Scrum, pero no en todos lugares nosotros vamos a poder hacer Scrum. ¿Dónde no conviene? ¿Cierto? En los equipos que están desarrollando funcionalidades constantemente. Ahí les da lo mismo el tiempo que tengan, ¿cierto? Esto de estar inspeccionando y adaptando, porque las funcionalidades tienen que hacerlas igual. Entonces ahí, por supuesto que funciona mejor Kanban para ellos. Las reuniones eh, van a ser una pérdida de tiempo, porque hacer Scrum significa hacer varias ceremonias, el tiempo tiene que estar súper bien organizado, tenemos que estar inspeccionando constantemente, ¿cierto? Adaptando el trabajo, la planificación, pero aquí si nosotros estamos construyendo funcionalidades en forma continua, ¿cierto? Entonces no es necesario armar equipos Scrum, trabaja con Kanban. Lo mismo para el soporte de aplicaciones. Te van a venir errores, ¿cierto? Que tú tienes que solucionar y esos son actividades que entran y salen. Es un flujo constante que a veces va a ser mayor o menor dependiendo, ¿cierto? De la cantidad de problemas que vayan surgiendo. Entonces, no es necesario ahí que tú armes grupos de Scrum. Usa Kanban, ¿ok? Y ahí está el tema de que no se necesitan usar todas las reuniones. Entonces, Kanban además te facilita esto de que Kanban no te cambia los roles. No hay reuniones, o sí hay algunas, pero no te exige que estés constantemente cumpliendo ceremonias específicas. ¿Ok? Está concentrado en que el flujo no se detenga. ¿Ok? Y por último, el tema que tiene más de una lámina, que este es un tema ya un poco más profundo, el Scrum Master como jefe de proyecto. Yo lo he visto, me lo han contado también muchos alumnos. Algunos le dicen el Scrum Master JP, así de cariño, pero no es gracia. O sea, el Scrum Master no es el jefe de proyecto. El Scrum Master es un entrenador, es el entrenador del equipo. Si ustedes quieren hacer esta relación con el deporte, es lo mismo. Es el entrenador del equipo, el que hace que el equipo juegue un buen partido. En este caso, hace que el equipo haga bien Scrum, haga bien todas las reuniones, ¿cierto? Ocupe bien los artefactos y por supuesto que vaya cumpliendo con los principios de la agilidad y se entregue algo terminado al final del sprint. ¿Ok? No hace gestión, no gestiona el equipo, no da instrucciones al equipo, el equipo es autogestionado, sino que se encarga de que el equipo funcione de la mejor manera. ¿Qué puede pasar con un Scrum Master que cae en la trampa, ¿cierto?, de la gestión? Se empieza a transformar también en un secretario del equipo. Empieza a hacer las reuniones que no les corresponde, empieza a suplir esta falta de autoorganización. Incluso hay Scrum Master que hasta les escriben las historias de usuario a los Product Owners. ¿Ok? Entonces, acuérdense que el Scrum Master, la única reunión que hace es la reunión de la retrospectiva. Las otras reuniones las hace o el Product Owner y la reunión diaria la hace el equipo de desarrollo. Las otras reuniones, el Scrum Master se encarga o se tiene que asegurar que se hagan, pero la única reunión que dirige es la retrospectiva. Entonces, no se transformen en secretarios de sus equipos. Enséñenles, ¿cierto?, a que tienen que hacerlo, acompáñenlos a que vayan siendo cada día más autoorganizados. Un Scrum Master tiene que tener habilidades blandas,
sea, tiene que conocer Scrum, eso por supuesto lo sabe, es de cajón, es el maestro de Scrum, ¿cierto? Pero tiene que ser una persona que desarrolle habilidades blandas. Él es el coach, él es el entrenador del equipo. Entonces, no basta con saber Scrum, sino que tiene que saber enseñarlo. Entonces, si tú estás además en una posición directiva, ¿cierto? Quieres hacer algún cambio, quieres implementar agilidad con Scrum en tu empresa, primero ya te dije que no todas las personas sirven como Scrum Master. No, no es una asociación uno a uno, jefe de proyecto Scrum Master, eso no te va a funcionar. A menos que esa persona, ¿cierto?, tenga habilidades blandas y tenga liderazgo en su equipo, ahí sí, ¿ok? Pero además tiene que saber enseñar. No basta con tener buenos dedos para el piano, tiene que saber enseñar a tocar el piano, ¿ok? ¿Cuáles son los dominios de acción de un Scrum Master? Tiene que actuar como coach, él es el entrenador. Entonces eh, tiene que hacer que el equipo, ¿cierto?, vaya siendo una mejor versión de sí mismo. También actúa como mentor. A partir de la propia experiencia empieza a ayudar a su equipo a ser un mejor equipo. Tiene que actuar como docente. Esto que les decía yo recién, tiene que saber enseñar. Entonces, si él sabe bien Scrum, tiene que saber enseñar al resto de cómo funciona Scrum. Tiene que ser un facilitador, y eso está en la guía de Scrum. Facilitar quiere decir, ¿cierto?, promover el ambiente para que las cosas se hagan, ¿ok? Y por supuesto que tiene que ser un agente del cambio a través de sus acciones, ¿cierto? De su ejemplo, de su liderazgo. Tiene que provocar que el equipo sea un mejor equipo, afiatado, ¿cierto? Que vaya desarrollando sus valores, que vaya cumpliendo sus compromisos, ¿cierto? Que sea un equipo que se abra, que se muestre vulnerable, que también haya un conflicto sano dentro del equipo, que son características de los buenos equipos de trabajo. Así que es una invitación a si hay aquí Scrum Master en la audiencia, tienen que ir desarrollando el dominio en todas estas áreas y por supuesto ir desarrollando las habilidades blandas, algunas de estas están acá, comunicación asertiva, ¿ok? Tiene que explicar bien las cosas. ¿Ah? Y con lo que dicen tienen que provocar, ¿cierto?, la acción. ¿Ah? Hablar en público, por supuesto, tienen que saber hacer dinámicas de grupo, es vital para hacer buenas retrospectivas, tienen que saber retroalimentar. ¿Ah? De esa manera las personas, ¿cierto?, van a poder ir mejorando y dándose cuenta de lo que tienen que ahí ir ajustando en su trabajo. Por supuesto que tiene que ser un líder. Un líder no es alguien que manda. Un líder es, ¿cierto?, alguien a quien las personas siguen. Habilidades de coaching, por supuesto, capacidad de influir y de motivar. O sea, tiene que ser un motivador permanente de su equipo. ¿Ok? Bueno, esas son a grandes rasgos estas 8. Por supuesto que puede haber muchas más. Yo quería mencionarles hoy día estas 8 falencias, ¿cierto? O cosas que provocan que Scrum no te funcione bien en la organización. Así que hasta acá queda la exposición y quedamos abiertos un ratito a las preguntas si alguien las quiere hacer. Queda abierto el micrófono y el chat para que puedan ahí hacerlas. ¿Alguna consulta? ¿Qué herramientas tecnológicas recomienda para la gestión de proyectos ágiles? En la última encuesta de Certiprof a nivel mundial aparecieron 3 herramientas que son las que se ocupan más. En primer lugar, con el 40 y algo por ciento de las preferencias está Trello, de la empresa Atlassian, y en segundo lugar Jira. Yo, en este caso
Trello gana a Jira, que es de la misma empresa, porque es más gratis. O sea, las dos tienen espacios gratuitos, pero Trello, por supuesto, es prácticamente gratis. En cambio, Jira solamente es gratis hasta 10 personas y después tú ya tienes que pagar. Normalmente lo usan las empresas. Esa es la herramienta que más recomiendo. Y en tercer lugar, la suite de Microsoft. O sea, tú puedes manejar un backlog, puedes manejar un montón de herramientas hasta con Excel. ¿Ok? Y está también el Microsoft DevOps Azure también que te permite llevar proyectos con agilidad, si es que tu empresa está también en el mundo más de Microsoft. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ok, gracias, Lucita. ¿Qué tipo de industrias, aparte de las de desarrollo TI, son recomendables de aplicar Scrum? Scrum se reconoce como un marco de trabajo ágil blando, o sea que no solo sirve para el desarrollo de software, o sea, en cualquier tipo de industria. ¿Okay? Hay desde industrias creativas, pasando por lo que es el marketing, eh, ahí es aplicable a cualquier tipo de industria. ¿Okay? Gracias, Ivana. Gracias, María. Gracias, Diego. Gracias, Claudia. Bueno, recuerden que estamos haciendo estos webinars una vez al mes y ahora los estamos subiendo a YouTube, así que después yo les voy a enviar el link, como les envié el correo hoy día para esta presentación, para que lo puedan retomar y verlo después. ¿Ok? Así que muchas gracias por su asistencia y por sus preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden, Scrum, el éxito de Scrum es un buen equipo de trabajo. Así que hay armar buenos equipos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muy clara tu presentación, gracias. Gracias a ti. Que estés bien. Chao.